¿Alguna vez has tenido una idea brillante o un hallazgo sorprendente y te has preguntado cómo podrías compartirlo con el mundo? ¿Te has encontrado con la sensación de querer contribuir al conocimiento, pero no sabes por dónde empezar? La elaboración de un artículo científico es el camino que transforma una idea en una aportación tangible para la comunidad académica y profesional. Aunque este proceso puede parecer desafiante al principio, cada paso, desde la definición del problema hasta la discusión de los resultados, es una oportunidad para estructurar nuestro pensamiento, mejorar nuestras habilidades de investigación y dar valor a nuestras observaciones. Cada artículo científico es un ladrillo que construye el puente hacia un mundo más informado y consciente. No subestimes el poder de tu voz en la ciencia. Tu esfuerzo puede cambiar el curso del conocimiento. Un saludo cordial para todos los oyentes. Mi nombre es de Prince Franco Cabrera Caparachín. Soy estudiante de la carrera profesional de enfermería segundo ciclo de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, del curso de metodología del trabajo científico a cargo de la magíster Jocelyn Erika Canchari Fierro del año 2024-2. En este podcast hablaremos sobre el libro de redacción y publicación de artículos científicos Enfoque Discursivo de Cisneros y Olave 2012, donde ofrece recomendaciones claves para escribir un artículo de investigación. Se abarca diversas fuentes normativas, teóricas y empíricas para garantizar la corrección en el proceso editorial. Abarcaremos 8 puntos cruciales en el proceso de elaboración de artículos científicos, donde brindaremos algunas pautas y recomendaciones. Empezamos. El título. Desde una perspectiva discursiva, el título establece la relación inicial entre el autor y los lectores, resumiendo el trabajo de manera autónoma. Invita al interés o desinterés y define el grupo de lectores potenciales. En el ámbito científico, se valora la efectividad del título en brindar información relevante de forma concisa. Estructuralmente, un título es un sintagma nominal que no se clasifica como verdadero o falso, pero sigue normas editoriales específicas. Debe ser breve, completo, preciso, adecuado y concreto, según Cisneros 2006. Las normas APA limitan a 12 palabras el título. Algunos errores frecuentes en la titulación son abreviaturas y paréntesis, la extensión excesiva e innecesaria, las fórmulas, los gerundios, la incoherencia global, el laconismo excesivo, el punto final, las redundancias metodológicas, los subtitulados y la transposición de eventos comunicativos. Los autores. Una guía para entender la autoría en publicaciones científicas. La línea de autor en un artículo científico es un elemento crucial que identifica al responsable del trabajo escrito. Este autor se compromete a defender sus afirmaciones y garantiza que el texto cumple con los requisitos formales y éticos de la publicación. Aunque es común que el proceso de arbitraje exija a los autores enviar sus textos sin incluir la línea de autor en la versión para revisar. Ningún artículo se publica finalmente de forma anónima. Este documento analiza 6 aspectos comunes que generan debates, errores o preocupaciones en el arbitraje. Punto número 1. Prestigio de la coautoría. Si bien existen límites formales en la cantidad de autores, un artículo con más de 4 autores puede ser visto con reticencia por los editores. Esto puede llevar a que se revisen las contribuciones de cada persona involucrada, trasladando a algunos autores al apartado de agradecimiento. A pesar de que la coautoría puede ser menos valorada que la autoría individual, el auge de la investigación inter- y multidisciplinar ha favorecido la coautoría.
priorizando el rigor científico por encima de los intereses individuales. Punto número 2. Coautoría inmerecida. Es importante evitar incluir como autores a personas que no realizaron contribuciones significativas. Esto puede generar conflictos de intereses que involucran a los comités editoriales de las revistas. El mérito de la autoría debe resolverse antes del envío del manuscrito, estableciendo claramente la responsabilidad desde el principio. Punto número 3. Coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es un error grave que puede llevar a reclamos directos a los editores. Es fundamental reconocer las contribuciones de todos los autores involucrados y asegurar que no se ha omitido ninguna coautoría. Punto número 4. Desorden de coautoría. El orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos es importante. Actualmente, se considera que el autor que aparece primero es el que más ha contribuido al artículo. Por lo tanto, los autores deben tener en cuenta este aspecto al establecer sus acuerdos para la presentación del manuscrito. Punto número 5. Inconsistencia en la presentación del autor. La inconsistencia en la presentación del autor puede llevar a confusiones, por lo que se recomienda homogeneizar el nombre y apellido utilizados en los manuscritos. En los primeros trabajos, el autor no mencionaba su segundo nombre, lo cual puede hacer pensar a los lectores que se trata de dos personas diferentes si luego lo incluye en otros artículos. La inclusión de segundos nombres y apellidos puede variar dependiendo de las políticas editoriales, pero en caso de duda, es preferible usar solo el primer nombre y el primer apellido, como Cisneros Mireia. La inclusión de dos apellidos puede provocar que los sistemas de catalogación los intercambien, lo que generaría diferentes formas de identificar al autor en las bases de datos. Lo mismo ocurre con la inclusión de dos nombres o de iniciales, lo cual dificulta la búsqueda bibliográfica y la organización de referencias en programas como EndNote o RefWorks. Si es necesario incluir más datos, se recomienda unir los dos apellidos con un guión, como Pérez-Olave, Juan. Punto número 6. Omisión de datos. A veces no se incluyen datos importantes como títulos académicos, afiliaciones institucionales y dirección de contacto. Estos detalles generan interés en el lector y deben agregarse siempre si las reglas lo permiten, como por ejemplo, licenciado Giovanni Pérez, Universidad Regional del Norte, perezarias@yahoo.com. Otro ejemplo, Dr. Giovanni Pérez, Universidad Regional del Norte. También es común que los comités editoriales de revistas científicas soliciten información sobre el origen del artículo, como el proyecto de investigación, financiamiento, duración y una breve biografía del autor, como por ejemplo, el artículo es un producto de la investigación titulada Propuesta para el mejoramiento de la capacidad inferencial en estudiantes universitarios, financiada por Colciencias y la Universidad Tecnológica de Pereira durante los años 2009 a 2010, en una de las líneas de investigación del grupo Estudios del Habla y la Comunicación, Colciencias A1. Y por último tenemos la biodata, que se debe incluir logros académicos, profesionales y filiaciones institucionales relevantes de manera cronológica descendente para mantener coherencia y unidad en la formación del autor. El resumen, también conocido como síntesis, es una parte crucial de un artículo de investigación, ya que presenta los aspectos más importantes y generales del trabajo. Funciona como una etiqueta para que sea más fácil de encontrar en buscadores electrónicos y bases de datos. Desde el punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción
que anticipa a un lector interesado en conocer rápidamente el contenido de la investigación. Es importante redactarlo con precisión, ya que representa el conocimiento de manera especializada y compromete al autor a presentar toda la información relevante en el artículo completo. Se suele pedir que el autor proporcione el resumen en varios idiomas, como inglés, francés y alemán o portugués. Es esencial contar con la ayuda de un experto en traducción para garantizar la fidelidad de estas versiones, ya que las herramientas de traducción automática en línea pueden tener limitaciones para trasladar frases complicadas y terminología especializada. El resumen es, en definitiva, la macroestructura del artículo que se construye a partir de las macroproposiciones que se pueden inferir a través de reglas semánticas. Van Dyck y Kinch, 1983. Las macroproposiciones siguen el formato IMRID y se adaptan a las necesidades específicas de cada publicación. Se organizan secuencialmente en un solo párrafo, siguiendo el proceso lógico de la investigación: problematización, operatividad, análisis, conclusión, con un modo de organización textual mayormente narrativo y flexibilidad en el tiempo verbal, entre presente indicativo y pasado perfecto. El resumen ideal equilibra la densidad de los segmentos, no privilegiando ninguno en longitud. Por ejemplo, un resumen de 200 palabras dedicaría aproximadamente 50 palabras a cada segmento IMRID, aunque se puede justificar dar más espacio a ciertos elementos siempre y cuando no se omita ningún segmento. Palabras clave. Una guía para autores. Las palabras clave son esenciales para cualquier artículo académico. Actúan como etiquetas que resumen el contenido del artículo en pocas palabras, generalmente entre 3 y 5. Su función es similar a la del resumen y el título, ayudando a los lectores a identificar rápidamente el tema del artículo. ¿Qué diferencia a las palabras clave de los descriptores? Las palabras clave son términos elegidos por el autor, basados en su percepción del contenido semántico más importante del artículo. En cambio, los descriptores son términos controlados externamente, basados en tesauros especializados que agrupan conceptos y sus relaciones. ¿Cómo se usan los descriptores? Los descriptores se buscan en tesauros especializados, que son bases de datos que organizan los términos de un área temática. Estos tesauros ayudan a encontrar artículos relacionados y a evitar confusiones. Existen tesauros generales, como el de la UNESCO, que abarca un amplio espectro de campos de investigación. ¿Qué importancia tienen las palabras clave en el texto? Las palabras clave son un indicador del enfoque del autor y su elección refleja la relevancia que se le da a ciertos conceptos dentro del campo disciplinar. Además, actúan como un índice rápido para el lector, facilitando la decisión de leer o no el artículo. ¿Cómo se redactan las palabras clave? Existen dos métodos principales. El deductivo. Se elige el término más general y se van añadiendo términos más específicos, creando una jerarquía de conceptos. Holístico. Se seleccionan palabras clave que representan los diferentes segmentos IMRID del artículo: introducción, métodos, resultados y discusión. Ejemplos de palabras clave. Hay dos formas de seleccionar palabras clave: deductiva y holística. En el enfoque deductivo, las palabras clave van de lo general a lo específico, siendo inclusivas. En cambio, en la metodología holística, se eligen términos que siguen la estructura IMRID: tema, metodología, materiales, resultados y discusión. Dos ejemplos para un artículo sobre interacciones en Facebook son: 1. Interacción juvenil, modas, privacidad en redes sociales de Facebook. 2. Interacción virtual, focus group, moda en Facebook, políticas de
privacidad. Recomendaciones. Es recomendable seguir las normas de publicación para la redacción de las palabras clave. Si la publicación lo exige, se deben incluir las palabras clave en diferentes idiomas. La introducción. Es el primer segmento de un artículo de investigación en el que se presentan los resultados y aspectos generales del tema. Funciona como una carta de presentación para el resto del texto, siendo una síntesis más detallada que el resumen, pero demandando menos tiempo de lectura. Es recomendable escribir o reescribir la introducción al finalizar el texto debido a su carácter estratégico. Debe incluir el objetivo general, la relevancia del estudio, los antecedentes consultados y está redactada principalmente en tiempo presente. La estructura recomendada incluye la problematización, marco teórico, antecedentes y objetivos, buscando dotar de lógica deductiva al artículo. En la introducción se contextualiza el problema a abordar, siendo importante destacar los objetivos del trabajo. Se sugiere ubicar los objetivos como parte central de la introducción, seguido de la descripción de la metodología y los materiales utilizados, así como los resultados obtenidos. Es importante tener en cuenta los errores más comunes en la redacción de la introducción y corregirlos. Mantener la estructura prototípica propuesta garantiza la coherencia y claridad del trabajo. La metodología, una guía para entender la investigación científica. Este apartado del artículo científico explica los métodos y herramientas utilizados en la investigación. Imagina que es la receta de un experimento, incluyendo los ingredientes, que son los materiales, y las instrucciones paso a paso, que son los métodos, para obtener los resultados. ¿Por qué es importante la metodología? La metodología le da validez a la investigación. Cuando un científico lee un artículo, puede verificar si los resultados se basan en métodos confiables y si la investigación se puede repetir con los mismos materiales y procedimientos. Esto le permite asegurar la calidad de la investigación y entender si los resultados son confiables. ¿Qué se incluye en la metodología? La metodología se divide en tres partes principales. 1. Descripción del estudio. Esta sección explica el tipo de investigación que se realizó, utilizando términos específicos del campo científico, para definir el alcance y los objetivos del estudio. 2. Descripción de los instrumentos. Aquí se explican las herramientas, las muestras y los materiales que se usaron en la investigación. Se justifica la elección de estos elementos y se explica cómo se utilizaron para obtener los datos. Y 3. Descripción de los procedimientos. En este apartado, el investigador describe los pasos específicos que se siguieron para recopilar, analizar y organizar los datos. Se incluyen técnicas de medición, estadísticas y otras herramientas utilizadas para el análisis. El orden de estas secciones puede variar, pero es importante que la metodología tenga una estructura lógica y clara para el lector. ¿Cómo se escribe la metodología? Tiempo verbal. La metodología se escribe en pasado, ya que describe un proceso que ya sucedió. Organización. La sección de descripción se escribe con un estilo explicativo, mientras que la sección de procedimientos se escribe con un estilo narrativo, describiendo los pasos del proceso en orden cronológico. Importancia de la metodología en la investigación cualitativa. Aunque la investigación cualitativa no busca resultados exactos como la investigación cuantitativa, la metodología juega un papel crucial para asegurar la confiabilidad y la validez del estudio. Los investigadores buscan identificar patrones y regularidades en el comportamiento humano dentro de contextos específicos. Recuerda que la metodología es una parte crucial del proceso de investigación científica. Es esencial para que los resultados sean confiables, reproducibles y comprensibles para la comunidad científica. Los resultados. En esta sección se presentan los hallazgos de la investigación de manera concisa. Es fundamental
encontrar la nueva aportación del autor al campo disciplinar y presentarla de manera clara. Los resultados se basan en los procedimientos aplicados y son la base para las interpretaciones posteriores. Es esencial que cualquier afirmación posterior esté respaldada por los datos presentados en esta sección. La exposición de los resultados es crucial en un artículo de investigación, ya que muestra el producto final de un proceso invisible para los lectores. Se presentan de forma clara y consolidada, omitiendo el proceso de recolección de datos. La presentación de estos resultados es una elección consciente del autor y puede influir en las interpretaciones de los mismos en las secciones posteriores de discusión y conclusiones. Los resultados se muestran de forma descriptiva, combinando texto con tablas y figuras para ilustrar ordenadamente los hallazgos más representativos. La relación entre el texto y las figuras debe ser estrecha, sin duplicar información, y todas las tablas y figuras deben tener su correspondiente referencia numérica en el texto. Las figuras, como diagramas, infografías y fotografías, son cruciales para comprender los conceptos centrales del tema investigado. La inclusión de tablas y figuras en esta sección debe justificarse en términos de efectividad y presentarse de manera ordenada y limpia para evitar repeticiones innecesarias. Además, estas representaciones visuales son esenciales para facilitar la comprensión de los resultados y establecer el puente hacia las conclusiones. Por último, tenemos las discusiones y conclusiones. Son el cierre del artículo, donde el autor analiza los resultados presentados. Estas secciones establecen relaciones entre datos internos y externos, aportando propuestas al trabajo del investigador. Aquí se destaca la capacidad del científico para dialogar con los datos, la teoría y su propia visión como investigador. La importancia de estas relaciones se refleja en las decisiones editoriales. Es común que escritores novatos solo enumeren resultados sin establecer relaciones. La discusión y las conclusiones se evalúan por su coherencia interna y externa, demostrando lo postulado en los datos. La estructura de esta sección puede presentarse de manera unificada o separada, dependiendo de la complejidad de los resultados. Se sugiere estructurarla en 3 dimensiones: interpretación de resultados, significado e proyección del estudio, integrando el marco teórico, objetivos y la hipótesis. La discusión de las conclusiones son argumentativas, defendiendo una postura a los resultados. Cisneros y Olave, 2012, página 39 al 62. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. Nos vemos para un próximo trabajo académico. Hasta la próxima.